Bueno, hola, bienvenidos a una nueva entrega, a una nueva edición de lo que denominamos El Vacío Podcast. Hoy con una baja bastante sensible de uno de los miembros del equipo, el famoso Tommy, que está en viaje a Santiago del Estero para verlo al Colo Barco en la selección sub-20 en el Mundial. Pero bueno, estamos los tres acá sentaditos con muchísimas ganas de grabar, con mucha ansiedad, particularmente yo. Así que nada, bienvenidos. Bueno, no saben las ganas que tenía de ya grabar de nuevo, o sea, desde el último episodio, que fue la semana pasada, el viernes de la semana pasada, tuve muy manija, no veía las horas ya de volver a grabar, de volver a encontrarme con los vagos y de volver a hablar, ¿no? Les cuento, nosotros grabamos todos los viernes, en este caso estamos grabando de noche, ustedes lo pueden escuchar a la hora que sea, pero bueno, yo ya no veía las horas de que se haga viernes para poder grabar el siguiente episodio, ¿no? Y nada, ansioso, estábamos expectantes por el viernes, que bueno, es el día en el que coincidimos todos, y vamos a ver qué sale. Bueno, yo repito mis dichos. El gordo Tommy es un chanta, lo repito, y cuando escuche él este episodio, que le quede bien claro, sos un chanta. Hoy no te hiciste cargo de todas tus responsabilidades de este fin de semana, no viniste a grabar el podcast, no fuiste al torneo, qué sé yo. De todas formas, más te vale que la pasé bien, y cuando volvá, que nos conté lo que pasó allá en Santiago y nos caemos de risa un rato. Bueno, ahora Que gane la Argentina también. total, Que gane eso, la Argentina, total. por supuesto. Bueno, ahora vamos a lo que nos concierne, a los que nos A los que nos compete. pete. Bueno, en primer lugar, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante interesante, como la vez pasada, que es el miedo al rechazo, o más que el miedo es cómo lidiamos con el rechazo. Comprendido en un sentido amplio, no estamos hablando únicamente del rechazo como el rechazo afectivo del sexo opuesto, sino el rechazo en un sentido amplio, socialmente hablando, ¿no? Pero de esto nos va a hablar un poco más a fondo, en principio, Lucas, que es un tipo que estuvo estudiando, estuvo metiendo mano, él le encanta meter mano, siempre vive metiendo mano, Metiendo mano. en las cosas. Y entonces él nos va a hablar, en principio, de qué se trata este tema. Bueno, en primer lugar, el famoso gusto de la difamación hacia mí, ya estoy acostumbrado totalmente. Siempre se te maltrató. Sí, es verdad, soy una persona víctima. No, bueno, mentira, vamos a hablar en serio. Primero que nada, yo creo que tenemos que tener en cuenta el por qué nos sentimos, por qué sentimos ese miedo al rechazo, que es un sentimiento que es uno de los dolores sentimentales más fuertes que podemos llegar a experimentar como seres humanos, que de hecho se asemeja bastante y puede ser comparado bastante al dolor físico. Y me gustaría tratar de remontarlo al origen, o sea, el por qué originalmente nosotros sentimos miedo al rechazo. Ok, vamos. Hay quienes dicen de que bueno, esto viene desde mucho tiempo anterior, antes, de la época de las cavernas, donde como seres humanos primitivos empezábamos a vivir en sociedad, y nosotros sabemos que cuando una persona en esa época no formaba parte de la manada, si se quiere decir de alguna manera, era sinónimo de muerte. Entonces, muchas veces podemos llegar a tener ese sentimiento como la famosa pulsión de muerte que se trabaja mucho en lo que es la psicología. Bien, con esto vos me estás haciendo acordar, a ver, como dijimos en el episodio pasado, tanto yo y Luca, y bueno, el Tommy que está ausente, estudiamos abogacía y tenemos una cierta formación filosófica. Entonces, lo primero que a mí me viene a la cabeza cuando vos hablas de este tema es Aristóteles. Aristóteles decía que los seres humanos éramos, por naturaleza, seres sociales, el son politikon, él, no sé, no me acuerdo si era él, pero había una frase que decía, digamos, solamente se puede vivir dentro de la polis. Solamente está por fuera de la polis griega las bestias y los dioses. Entonces los humanos no pueden vivir si no es por medio de la sociedad. Entonces partimos de esa base, de que el hombre, si quiere vivir, digamos, por lo menos de forma digna, necesita del contacto con otros y de la relación con otros. Sí. Sí, yo encuentro también que el miedo al rechazo puede venir muchas veces por un sentimiento del hombre de no querer pasar por situaciones incómodas, digamos, lógicamente. Entonces, y sobre todo ahora, digamos, ya trayéndolo a una época más actual, viste, las cosas suelen venir más fácil ahora. Entonces, uno si se quiere divertir, agarra el celular, ve un par de videos y ya está. Sí, Esto es como más fácil. Entonces,
tener que enfrentar esas situaciones que son difíciles de afrontar, puede ser, bueno, por la redundancia, muy difícil, digamos, Claro, sí. en todos los ámbitos, ¿no? Porque en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Sí, a ver, pasa que también nosotros, como dijimos, somos seres sociales y por tanto deseamos de alguna forma ser parte, ¿no? de algo. Pero tiene algo que ver eso que yo te estoy diciendo de el hecho de, a ver, yo necesito formar parte, yo necesito estar en la sociedad, porque si no estoy en la sociedad, la quedo, digamos, ¿me Sí, entendés? sí, O sea, sí, sí, ¿hay sí. algo de eso en el miedo al rechazo? Hay algo de eso, pero también siento de que él tampoco es tan extremo en el sentido de No, si... yo te hablo de algo más primitivo, más hablando del origen de Sí, la sí, sí, cuestión. sí, sí, eso seguramente que sí. Ahora, también es cierto de que, como dije, todos lo pasamos de alguna forma, todos lo vamos a pasar en algún momento de la vida, y esto es algo que lo trabajé en algún momento en terapia, y que considero, particularmente yo en este caso, que es necesario que pase, ¿no? Porque... ¿Estás haciendo referencia al rechazo o al miedo al rechazo? al miedo al rechazo, al tener miedo al rechazo, porque de cierta forma creo que también, no sé qué opinan ustedes, te hace sentir, bueno, a ver, repito, no es un sentimiento lindo, repito, como dije anteriormente, es uno de los sentimientos más feos y más asimilables al dolor físico que una persona puede llegar a tener. Pero creo que también, como a todas las cosas, yo trato de darle de verle el lado bueno, considero que en ese miedo al rechazo puede surgir una oportunidad para, si se quiere, salir un poco de esa zona de confort a la cual estamos acostumbrados y poder enfrentarnos a nuevas cosas que pueden salir muy bien. Y otra cosa es que el miedo en sí tiene mucha mala prensa, ¿no? Porque uno siempre ve al miedo como algo negativo y puede ser negativo, pero no necesariamente es negativo, no es que necesariamente es malo. A ver, el miedo tiene una razón, que es evitar que nosotros suframos o que nos causemos daño de alguna forma. Ese daño puede ser físico o psicológico. Yo tengo miedo de que a mí me pase algo, entonces el cuerpo orgánicamente me prepara para ante una situación de peligro. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ese miedo ya nos empieza a hacer perdernos de ciertas cosas, o no hacer ciertas cosas justamente por ese temor inicial, ahí ya se está convirtiendo en un problema. Lo importante, y yo creo que esto también es un tema que lo iremos repitiendo a lo largo de los episodios, es hacer las cosas y, digamos, estando el miedo ahí igual. Sí, hay antes que digas algo, hay un psicólogo, Gabriel Cartañá, o Cartaña, Chanta. argentino, que tiene una frase muy buena que es: si tenés miedo, a ver, capaz que lo dice cualquier otro psicólogo, yo lo escuché en él, en algún video, que te dice: si tenés miedo está perfecto, si tenés que hacer algo con miedo, hacelo. O sea, Claro. hacelo con miedo, pero hacelo. Pero es que imagínate si no tuviéramos miedo. Seríamos unos imbéciles, digamos, haríamos todo al tuntún, así, de forma totalmente temeraria y sin, digamos, puede ser muy peligroso, Sí, digamos. pero hay veces también en el que el miedo es irracional, digamos, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar. Y yo creo que eso es el miedo al rechazo. Muchas veces es un miedo Muchas irracional. veces es un miedo irracional porque es un miedo a lo desconocido, porque algo, por ejemplo, una situación a la que nunca, o sea, que nunca viviste y no sabes qué es lo que puede pasar o cómo puede responder la otra persona, sobre todo con las personas, porque como somos todos distintos, uno, viste, yo capaz le digo una cosa a Luca y responde de una manera totalmente distinta a vos, si te digo lo mismo, digamos. Entonces, ahí es muchas veces un miedo irracional porque uno no sabe qué esperar, digamos. Ok. Entonces podríamos decir que el miedo al rechazo existe. ¿Por qué? Por esto de tratar de sentirse de alguna forma parte. Claro. Yo creo que sí. Pero vos, entonces, cuando hablamos del miedo al rechazo, estamos hablando del rechazo de los grupos sociales, o de qué estamos haciendo Sí, referencia sí, más sí, sí. particularmente Sí, partamos de la base que es el rechazo ante la sociedad. ante la sociedad. Ante la sociedad. Que se puede manifestar de distintas Exacto, formas. eso te iba a decir. Se puede manifestar desde un grupo de la facultad, un grupo de amigos, de la escuela, en el trabajo, desde la misma relación afectiva. En nuestro caso somos hombres con una mujer, o con un hombre, o mujer, Sí. mujer, como sea. Que bueno, particularmente trataremos ese tema también a fondo, Sí, el del rechazo, más hablando del hombre cuando encara una minita y la minita lo rechaza, lo rebota, esa cuestión también la vamos a Y tratar. sí, porque en la juventud es como algo muy
porque está bastante más presente, digamos. Sí, y a ver, también sucede algo que hoy en día lo vemos muy marcado, que es este miedo al rechazo en la existencia porque necesitamos ser aceptados, necesitamos como seres sociales vernos, formar parte de. Entonces, las cosas que nos hacen sentir valiosos, que nos hacen sentir parte, yo creo que hoy en día son muy efímeras, muy perdón, volátiles si se quiere, de que puede estar y a la vez puede no estar, y como te digo, son completamente efímeras. No hay un criterio, creo yo, que parte del objetivo para justamente decir si yo valgo o no valgo, si valgo tanto o valgo poco, ¿sí? Entonces, creo que condicionado a la situación en la cual nos encontramos como sociedad, con el avance tecnológico de las redes sociales y tal, tenemos una autoestima que está completamente atado a ciertas reacciones, a cierta interacción, si se quiere, que nos van a hacer sentir más o menos valiosos, más o menos deseados, y entonces ahí es donde cuesta encontrar la seguridad de decir, formo parte porque soy valioso, o soy valioso y por tanto formo parte de esto, ¿no? Claro. Pero también creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta, que esto se da, digamos, en un marco de lo que es la famosa dicotomía de control. ¿Qué es la dicotomía del control, Luqui? Bueno, a ver, la dicotomía del control, hay una personalidad muy conocida como Cicerón, utiliza la metáfora del arquero. Yo se las digo a ver si a partir de la metáfora del arquero ustedes pueden deducir a qué se refiere la dicotomía del control. Armani, Palermo. No. Palermo. Palermo es 9. Bueno, se nota que no. Sí, de fútbol poco. Porque es claro. Pero a ver, fútbol, ¿qué? la metáfora del arquero dice que el arquero como tipo el que tira flecha, ¿no? Claro. El arquero, vos podés tener el mejor arco, la mejor flecha, podés entrenar en los mejores lugares, podés ser literalmente el mejor, ¿no? Ahora, hasta ahí todo eso está bajo tu control. Ok. Ahora, vos te vas a enfrentar a la competencia, tirás la flecha, y cuando soltás la flecha, puede venir una ráfaga de viento que te le tire la miércoles, puede pasar un millón de cosas que están completamente fuera de tu control. Sí. Entonces, ¿qué es la dicotomía de control? Es eso, es decir, la distinción entre los asuntos que son de nuestro alcance, de nuestro control, y aquellos que están fuera de nuestro control, que están fuera del margen del control. Entonces, ¿qué pasa en el rechazo? Especialmente en el miedo al rechazo, que aparece esta dicotomía del control porque lamentablemente lamentablemente no, creo que por suerte no controlamos lo que piensan los demás de uno mismo. ¿Y por qué digo gracias a Dios que no podemos controlar? Porque si no creo que la vida sería completamente aburrida. Pero, a ver, lo importante es esto, es decir, ¿existe la dicotomía de control en el miedo al rechazo? Sí. Porque lamentablemente... Claro, o sea, los otros, o sea, yo no me puedo ocupar nunca y no podría cambiar nunca lo que el otro piense de mí, por más de que yo haga todo bien, digamos. Claro, en realidad vos podés ocuparte de que el otro piense cosas buenas, pero por lo que decís vos, digamos. Pero si el otro ya tiene una imagen preestablecida o piensa que son un boludo por la cara que tenés, digamos, te ve la cara y dice, sos un boludo, por más que diga la mayor genialidad del mundo, probablemente siga pensando que Bueno, es un esto boludo. a mí me hace acordar a una rama de la filosofía que últimamente está muy de moda, que es el estoicismo, que bueno, que tiene bastante popularidad, ¿no? En nuestro grupo de amigos. Bastante famoso. Sí, bueno, igual no lo vamos a explicar porque no lo van a entender, pero el estoicismo decía algo que para mí es la mayor expresión de la sabiduría, digamos. O sea, es así, o sea, dicho de forma simple, en la vida cotidiana vos vas a tener cosas que dependen de vos y hay cosas que no dependen de vos. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? En saber entender eso. Entonces, todas las cosas que dependen de mí en cualquier ámbito de la vida, bueno, vamos a meterle, vamos a entrenar en el gimnasio, vamos digamos, a entrenar también la creatividad, a entrenar también lo que viene siendo mis relaciones sociales, a mejorarlas con el tiempo. Y todo aquello que no depende de mí, bueno, entender que no depende de mí y que está la buena de Dios lo que pueda llegar a pasar después. Dejarlo al arbitrio del tiempo y del destino. Como diría el gran filósofo Chano, según mi amigo Ian Herrera,
La suerte está echada. Y según yo también, suscribo completamente. No, bueno, pero en realidad sabés que esa frase la dijo Julio César. Alea jacta est. Bueno, para mí es Chano. Bueno, sí. Para mí la dijo Chano. Es que Para para mí mí, dijo Chano. entonces podemos concluir con que Julio César era un chanta y Chano es el verdadero sí, filósofo. Sí, Bueno, Y totalmente. puedo concluir también con que yo creo que es lo más sabio, como vos decís, tratar de aplicar ese pensamiento estoico, digamos. Pero porque es lógico también. pero es que O es sea, sumamente lógico, yo- pero es dificilísimo. Yo boludo. trato de mejorar todo lo que lo que yo puedo hacer y después, bueno, qué sé yo, las cosas pasan. Y además también, si pensemos que si no dejaríamos, o sea, si controlaríamos todo el pensamiento del otro y si nos esforzaríamos todo el tiempo para tener el control perderíamos completamente la autenticidad. Pero, bro, imagínate un mundo en donde uno pudiera saber lo que está pensando el otro. Sería una pesadilla, bro. Sería No, pero espantoso. aparte, ¿qué aprendés a nivel social, digamos? ¿Qué aprendés de convivir en sociedad si vos, lo que vos decís, vos controlás cómo los demás reaccionan, digamos? Claro, pero a ver, está lo que te decía yo recién, o sea, de la boca para afuera yo decir estas ideas del estoicismo y sí, te digo, mirá qué crack era Marco Aurelio, tenía razón, mirá, es un tipazo, pero una cosa está decirlo, que tiene toda la razón del mundo, y otra cosa es aplicarlo, es muy difícil aplicarlo, es muy Sí, difícil entrenar la cabeza para que realmente me chupe un huevo lo que no depende de mí. Es muy difícil, es muy complejo. También lo digo desde la propia experiencia, es muy complejo, pero es necesario. Es completamente necesario porque si no incurrimos en esto, en Pero- uy, perdón, me está costando una barbaridad. En la inautenticidad. Claro. Sí, entonces pensamos que directamente lo mejor es ser complaciente. Complacer al Gran resto. error, gran error. Sí, pero ¿qué le vamos a hacer? O sea, es necesario, como decís vos, pero al mismo tiempo es progresivo, ¿no? Y es muy trabajoso. Es muy progresivo, es con el tiempo y darse cuenta y errarle y equivocarse mucho. A ver, es muy raro, por ejemplo, llevándolo de vuelta al plano social, una persona que haya conservado durante toda su vida el grupo de amigos. Una persona, por lo general, digamos, va probando, se siente cómodo con el grupo acá, y se queda, a lo mejor, pero son casos excepcionales. A lo mejor te quedas con uno o dos amigos de toda la vida, pero por lo general es como que vos vas probando hasta donde ves que realmente encajás, digamos, y más o menos podés ser lo más vos que podás, Lo más auténtico. lo más auténtico, decadente. Bueno, tampoco creo que Marco Aurelio haya escrito los libros teniendo 20 años, digamos. Uno está descubriendo también las cosas. No, a Sí. mí sí me contó, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? A mí me contó que sí. Tenía 20 años cuando escribió. Sí. Ah. Sí, sí, sí. Bueno, pero, qué sé yo, era emperador también, ¿viste? Es otra vida. Pero lo que digo, uno también es un viaje la vida, digamos. Uno no nace sabiendo, no de un día para el otro, por leerte un libro, va a cambiar totalmente tu forma de pensar, Claro. digamos. A ver, déjame que quiero tirar una pregunta en la mesa que es la siguiente. El miedo al rechazo entonces tiene que ver con esta condición social del hombre. Pero ¿cuándo nace? ¿Nace cuando uno tiene una mayor conciencia? ¿O podemos decir que es innata? Porque, a ver, la primera sociedad a la que llega el hombre es la familia. ¿En la familia existe ese miedo a ser rechazado? Sí, yo creo que sí. Pero para mí es más un tema cuando uno crece, digamos. Yo lo Porque veo vos- más como eso, como yo llego al colegio, al jardín o a la primaria. No, ni al jardín, porque en el jardín sos un pelotudo, te hace caca en el arenero, ¿me entendés? Pero, claro. Capaz en la primaria, donde, qué sé yo, primer contacto con gente distinta. Es que es el tema. Uno cuando sos niño, chico, digamos, vos haces boludeces y obviamente siempre está esa idea de querer hacer reír o querer divertirte, digamos. Pero normalmente cuando sos niño no pensás en lo que estás haciendo y vos solamente haces las cosas. Pero llega un punto en la primaria, ponele, en el que ya estás en una edad en que si vos capaz decís algo, hay una reacción que no te gusta, digamos, y vos te das cuenta, sos consciente de esa reacción, digamos. Claro. Capaz tirar un chiste en el aula y no se ríe nadie, o te miran feo, y ahí Claro. ya como que... Y vos ¿me viste entendés? cómo es, claro. Sí creo que, a ver, como miedo al rechazo en sí mismo, tomamos conciencia de más grandes,
al tratar de justamente cambiar nuestras conductas para adecuarnos a cierto grupo, pero de todas formas sí creo que el rechazo existe desde el primer momento. A ver, tampoco te voy a decir desde el segundo mes de vida, pero yo creo que en el plano de jardín sí. Eh, Escuché muchas historias, digamos, de personas que se vieron desde chiquititos marginados, rechazados por un grupo, eh, y el trabajo, bueno, de tener que tratar de empezar a formar nuevos amiguitos siendo chiquititos o en la primera misma que uno ya sigue siendo chico, pero tiene un poco más de conciencia, en la conciencia de la niñez me refiero, en donde también sucede esto de el rechazo constante y sí creo que es donde empieza a generarse con más fuerza el miedo al rechazo. Claro, porque ya hay un grado de conciencia. Quizás si nosotros nos remontamos a la primera sociedad, que es la familia, a ver, existe algo que tiene que ver justamente con esa cuestión de lo sociable como algo natural del hombre, ¿me entendés? Yo lo leía en un libro de Rolón, algo como que el bebé, desde que es chico, digamos, no sé si desde recién nacido, pero naturalmente el bebé busca ser querido, digamos, busca llamar la atención, busca sociabilizar para, digamos, justamente porque sabe que por medio del llanto, por ejemplo, eso despierta la atención de la madre y le va a dar la leche, ¿me entendés? Sí, Entonces ya naturalmente uno necesita de ese contacto con el otro, de buscar la reacción del otro para que ese otro le dé algo que él necesita, que uno necesita, digamos. Después sí, yo creo que cuando uno va elaborando la conciencia y sobre todo cuando empieza a entender cómo funcionan las cosas, porque yo creo que cuando vos vas al jardín a primer grado, segundo grado, o sea, los primeros, inclusive los primeros años de secundaria, como que vos todavía no entendés cómo son las cosas. Vos te levantás, tu mamá te da una leche con chocolate, vas al colegio, qué sé yo, y conforme van pasando los años, como que vas desarrollando más un entendimiento de, che, bueno, las cosas son de una determinada forma. Y no sé por qué son así, pero son así, y la estoy entendiendo. Y ahí capaz empieza a despertarse el miedo, digamos. Pero para mí el miedo, obviamente depende de cada uno, pero el miedo despierta desde el primer momento en el que hay una reacción como mala por parte de la sociedad, que yo creo que el primer contacto con la sociedad como totalmente externa en el jardín, en primer grado, Claro. cuando, no sé, por ejemplo, hay un chico que no hace lo que todos los chicos hacen y lo miran mal, le dicen apodo gracioso. O sea que digamos, ahí, Yo tengo una anécdota. Mm. O sea, imagínate, es de jardín, yo tenía 5 años, entonces, hoy por hoy, no voy a contar una anécdota que tengo un trauma gracias a esa anécdota, pero yo me la acuerdo muy patente, y si me la acuerdo tanto es porque evidentemente marcó algo, digamos, que es, yo estaba en el jardín, había una obra de teatro que teníamos que hacer, una representación de alguna pelotudez del 25 de mayo, 9 de julio, bueno, yo me tenía que vestir de granadero de algo y mi mamá me compra un bigote postizo. Y claro, yo voy todo personificado, hecho así un granadero fachero, hermoso, y caigo con el bigote, y todo el curso se me cagó de risa el bigote. Ah, está el señor Bigotín, y yo me lo acuerdo patente, porque capaz lo que tiene que ver con lo que dice el gordo, que es el primer rechazo, como el primer darme cuenta, bueno, che, no vaya por ahí. claro, eso es voy. que como, ¿Me entendés? como dijiste vos, ahí te enterás de cómo funcionan las cosas. Exactamente. Claro, o Porque sea, vos vas, por ejemplo, sabes que si caes al colegio con un bigote falso, se te van a caer de risa, entonces no lo haces. bueno, pero a Ajá. ver, ahora yo lo que me pregunto es, en ese momento, yo lo puedo interpretar con la cabeza que tengo ahora, pero en ese momento yo dije, bueno, no lo voy a hacer más a esto por una cuestión de vergüenza, pero ¿por qué? A ver, ¿cómo me puedo lograr explicar lo que quiero decir? ¿Qué es lo que nos genera ese miedo, ¿me entendés? Es como que no nos hace, ¿qué es lo que hay de malo en que no nos acepten, digamos? ¿Qué es lo que implica? ¿Que yo voy a estar solo en el jardín? ¿Qué va a ser? O sea, que no es algo lindo, digamos. Claro. Claro. O sea, yo creo que sí. Es como, o sea, podemos llegar a esa conclusión de que el primer miedo al rechazo nace y surge cuando efectivamente somos rechazados por primera vez. Desde el ejemplo más imbécil hasta el más grave que puede existir, pero surge en ese momento, en ese plano, cuando somos rechazados por primera vez. Claro. Sí, pero bueno, yo creo que esa anécdota, por más de que yo la cuente como una boludez, quizá fue el primer
digamos, la primera vez en mi vida que yo recibí de la sociedad una negativa, como, Claro. che, sos un pelotudo, o sea, no hagas eso, ¿entendés? Y yo no lo hice nunca más. El tema es que Y me largué a llorar. esa situación, como son todos chicos, digamos, no sabes muy bien cómo funcionan las cosas, entonces vos ahí te das cuenta de que si vos caes con un bigote falso, te van a caer risa, no lo querías hacer más, pero porque también vos llegas con el bigote y hay un pendejo que se te cae de risa y se prenden todos los amigos y todo el curso entero se prenden a esa. En cambio, uno cuando es más grande, ya sabe bien por qué cosas te pueden rechazar, por qué cosas te pueden mirar raro, y uno elige hacerlas, así como también la gente elige si te rechazan o no, ¿me entendés? Claro, Entonces pero- vos elegís hacer una, no sé, por ejemplo, cantar, por ejemplo, en vivo en algún lado, y sabés que hay gente que va a decir que sos un burro, que no sabés cantar, y otra gente que te va a admirar, digamos. Claro. Pero vos es una decisión consciente, digamos. Claro. ¿Entendés? Como cuando sos chiquito, es como que ya, no, yo no quiero que se me rían, digamos. Claro, y lo evitas. Y lo evitás a toda costa. A ver, yo creo que evidentemente, y eso estaría bueno en algún momento hablarlo con una persona que sepa sobre el tema, esta cuestión del miedo al rechazo tiene que ver con un tema que es fundamental, que es el de la autoestima, y con un montón de cosas que capaz no vienen de la casa, viste que todo en la psicología es la relación con el padre y la madre, y de los primeros contactos con la sociedad, y que esos contactos con la sociedad nos fueron imponiendo mandato de que las cosas son de una determinada manera, y en base a eso nosotros entendimos el mundo, digamos. Yo creo que no vamos a ahondar en ese tema de la autoestima y eso porque no tenemos mucha idea, sería una chantada, creo, total. No, pero y puede no- ser tema también de otro episodio. Este podcast es una chantada. Igual. claro, sí. Recordemos que Pero hacemos filosofía completamente barata. gratuita, diría yo. También. No, de plano es gratuita porque no cobramos. El filósofo que nos escucha va a decir, qué país generoso. Exactamente. Pero, por ejemplo, esto, lo del bigote que yo contaba, me hace despertar dos reflexiones, digamos. La primera es, podemos decir que el miedo al ridículo es un derivado del miedo al rechazo. Yo tengo miedo de hacer el ridículo porque eso implicaría un rechazo. Sí. Sí. Y otra cosa es, esa tontera del bigote que yo contaba, implicaba necesariamente algo que se ve presente en la sociedad hasta el día de hoy, que es el rechazo a lo distinto. ¿Me entendés? Que es, yo entre los 30 chiquitos que estaban ahí, yo era el único que tenía bigote, y yo era el único del que se reían. Claro. ¿Me entendés? Pero al principio era un bigote, después vos vas creciendo y ¿de quién se burlan? Del gordito. Sí. Digámosle las cosas como son, o sea, vamos a decir las cosas como son. ¿De quién se ríen? Del gordito, del negrito, Del ¿de quién? raro, del diferente. del Chino. distinto, del Igual, otaku. a ver, eso, Del otaku. nosotros crecimos en una sociedad así, no sé cómo será la sociedad, sí sé cómo es la sociedad de hoy en día. ¿Una verga o es buena? Creo que es mucho más cruel de lo que era antes, o no sé. No sé, Nah, pero, yo creo que no. No sé. pero lo que quiero llegar es, no sabemos cómo son los chiquitos, entonces tampoco podemos decir que Y bueno, ahora Pero para decimos mí- que en el colegio está el plan Kiva, que bueno, te ayuda, es anti-bullying. Para mí va a ser siempre lo mismo. O sea, es como una respuesta natural de los chicos y de la sociedad, digamos, eso de aliarse en contra de el Lo distinto. distinto, digamos. pero claro, porque yo creo que es natural del chico, raramente, porque yo dudo mucho que el padre en la casa a los nenes le digan, ¿sabe qué? Al gordo hagámosle bullying, ¿me entendés? O como que enseñen eso, que sea algo aprendido. Y yo creo que sí, ¿eh? ¿Vos decís? Y porque muchas veces, no sé, ponele, capaz, el padre está viendo un programa en televisión, un partido de fútbol, y lo ve a Guanchope Ávila y le dice, el gordo gordo choto. Claro. Entonces escucha Puede esas ser. cosas de En ese sentido, sí. o el negro de mierda. Sí, bueno, ahora que lo Esas decís, sí, cosas que tenés no- razón, puede ser. Puede Pero vos decís que entonces es algo aprendido eso, de rechacemos lo que es distinto, o es algo que tiene que ver con la naturaleza del hombre, de decir, bueno, nosotros somos de esta manera. Cualquier cosa que se separe de esa idiosincrasia nuestra de hombre o de civilización, con nuestra costumbre, con nuestra, digamos, con nuestras ideas, lo tratemos de alejar, lo tratemos de sacar porque no está bueno. yo creo que es natural. Es natural, Yo creo que sí, entonces. yo creo que es natural,
Porque si no, no sería algo que no se... Porque algo que se repitió de generación en generación. O sea, yo lo viví cuando éramos pendejos, que se hacía eso, se rechazaba el distinto, lo vivió mi viejo y lo vivió mi abuelo, y si voy tirando para atrás, bueno, capaz ya llegamos a la época de las cavernas y ahí Sí, no sé. sí, yo creo que es algo natural, pero que es algo a manejar. O sea, es manejable y es cambiable. De hecho, creo que estamos enfrentándonos a una época en la cual se está viendo un gran cambio de eso. Un gran cambio en dejemos de continuar con esas conductas que las tenemos incorporadas desde hace mucho tiempo atrás para tratar de vivir en una sociedad que sea mucho más, más armoniosa, más inclusiva, en donde ya no se va a opinar del cuerpo del otro, del color de piel del otro, de la condición que pueda llegar a tener o no, de la elección que pueda llegar a tener sobre cómo vivir con su sexualidad, etcétera, que creo que son temas que anteriormente y que, a ver, recordemos, somos tipos de 22 años, que claramente nacimos, vivimos y nos criamos y crecimos con una sociedad completamente diferente a la de ahora. Sí, bueno, ahora han habido muchos cambios muy fuertes últimamente. Muchos cambios sociales fuertes, grandes, que creo que para bien igual de todas formas, ¿no? Yo creo que en general está para bien, pero obviamente como todo hay cosas que no... Pero la premisa es esa, digamos. Tratemos de o sea, que somos todos iguales, que es lo obvio, o sea, es remarcar lo obvio, que somos todos iguales, que no hay que... Pero hay algunos que somos más iguales que otros. No. ¿Sabe de dónde es esa frase? ¿De dónde? Rebelión en la Granja, George Orwell. Libro recomendadísimo. Se los recomiendo a todos los que escuchan. Perdón por cortar, pero tenía que decirlo. No, está bien. No, bueno, yo me gustaría agregar una cosa más, ¿no? Que es el hecho de... Es jodido, boludo. Tipo, imagínate vos, tipo, sos un pendejo, sí, con poca idea de lo que es el mundo, digamos que son los primeros contactos que vos tenés con la sociedad, y vos no decidiste, porque no lo decide nadie, el azar de la vida, naciste gordito, o naciste con un determinado color de piel, y vos ya, por esa mera razón, que es una cuestión de la naturaleza, vos ya tenés que lidiar con un montón de burlas y con un montón de cosas que a vos como nene, en tu cabeza de nene, te hacen razonar y te hacen pensar, che, ¿qué hay de mal conmigo? ¿Qué es lo que tengo mal yo? ¿Por qué la gente no me acepta? Y es durísimo, boludo. Es muy difícil. Porque nosotros ahora lo entendemos con nuestra cabeza de gente un poquito más grande, pero ponete en los zapatos de un nene, boludo, que pasa por esa situación, que simplemente es distinto, y esa etapa que tiene que ser una etapa hermosa, porque el colegio, conocer a tus primeros amigos y pasar por momentos de tu vida que son importantísimos, puede llegar a ser un infierno, boludo, y es complicadísimo eso. Sí, igual de todas formas vuelvo a repetir, no quiero limitarlo solamente a esas dos cosas, esos dos ejemplos que diste vos, ¿no? Del nacer diferente a el resto, porque creo que, como dijimos, partimos de la base que somos todos iguales, pero bueno, hay diferentes situaciones y condiciones que pueden hacer que justamente se genere ese rechazo. Pero de todas formas, a medida que vamos creciendo, que nos vamos dando cuenta de cómo son en realidad las cosas, hay que dejar de lado eso, se deja de lado. Yo creo que eso que decías vos es algo propio de los chicos, No que sé no si está los bien, chicos, no está bien, pero es de los chiquitos. Ahora, ya de más grande, nosotros tenemos que cambiamos ese aspecto si se quiere, pero somos más crueles aún con el rechazo que se pueda llegar a dar. Claro, eso es un aspecto de los chicos porque es algo natural de nosotros somos un grupo y este es distinto, digamos, y salían todos en contra de ese distinto, pero ya después está en cada uno ponerse las pilas, digamos, cuando tenés la edad suficiente como para pensar las cosas, porque cuando sos chico no pensás, decir, voy a tratar de entender por qué él es diferente, qué es lo que pasa, digamos. Claro, pero y también decir, bueno, entonces yo fui un boludo toda mi vida porque yo a lo puteé porque es negro y ¿qué tiene la culpa? O sea, primero no tiene nada de malo, es exactamente igual que yo, digamos, otro color nomás. a ver, yo me gustaría decir,
yo también, todos fuimos chicos y yo viví en esa época y yo personalmente pasé por eso, no en el sentido de que me hicieron bullying, sino que yo jodía con todos mis compañeros, qué sé yo, todo, Ah, pero, un hijo de puta. pero formé parte de esa. Y yo me siento profundamente arrepentido ahora que lo veo con mi cabeza, la cabeza de ahora, me siento profundamente arrepentido y hay una persona en particular a la que yo le hice mucho daño, que hasta el día de hoy yo no sé si lo puedo mirar a la cara sin sentir vergüenza, porque es muy feo, digamos, ahora que tengo conciencia de lo malo que es espantoso, boludo, pero en ese momento yo era chico y no veía las cosas con la claridad de ahora. Yo hago el ejercicio de no juzgar los errores del pasado con la cabeza de hoy, pero es una de las cosas que realmente me arrepiento de haber hecho. Yo a lo que iba con esto es que hay personas que después cuando crecen piensan así como vos y decís, la verdad que está muy mal lo que hice, digamos, porque no tiene ningún sentido, es simplemente insultar al distinto, digamos. Entonces, pero hay otras personas que no, digamos, que nunca en su vida se pusieron a pensar de que es una estupidez, y así hay muchísimas, y es más, quizá la gran mayoría, digamos, que son adultos y siguen discriminando al distinto, y es peligroso porque, como dijo Luca, los adultos son mucho más crueles, digamos. Es que mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé si lo hacía porque realmente me caía mal el vaguito o a la gente a la que jodíamos, sino que había un grupo que era el grupo de los que hinchaban las bolas. Y yo, capaz justamente capaz había ahí un miedo al rechazo, ¿me entendés? Porque yo a lo mejor quería pertenecer a ese grupo. Y para pertenecer a ese grupo hacía daño a otro, ¿me entendés? O sea, no sé si era tanto por una cuestión mía con él, sino por una cuestión de yo ser un pendejo choto que quería ser aceptado en un grupo que no me aceptaba y yo quería redoblar la apuesta. Entonces, si había gente picante en ese grupo, yo quería ser el más picante. Y entonces yo redoblaba la apuesta y era uno de los que más jodía. Y repito, es algo de lo que me arrepiento muchísimo, Pero bueno, para cerrar con este tema, cierro con lo que decías vos. O sea, yo creo que la gran particularidad de los chicos cuando joden con esas cosas es una característica que les es propia, que es que no tienen ningún tipo de filtro. No. ¿Me entendés? O sea, el nene no tiene filtro. A vos te va a ver un nene, digamos, porque recién está entendiendo cómo funcionan las normas sociales, te va a ver y te va a decir, che, vos sos fierito, ¿no? ¿Entendés? Y no le va a... Pero te va a decir así, sin ningún tipo de problema, porque no le interesa y no lo entiende. El hombre más grande, ya de más grande, uno por ahí sigue siendo igual de hijo de puta que cuando era chico y sigue pensando las mismas cosas malas, pero ya tiene filtro y ya lo hace de una forma más escondida, ¿me entendés? Más solapada. Ya, pero son cosas más graves. ¿Cómo qué? Y porque, o sea, un nene, por ejemplo, ve a no sé, a un chico con la piel oscura y como que, qué sé yo, el negrito, qué sé yo. Pero con uno, boludo, yo he visto el racismo de la gente grande, digamos, y es muy grave. O sea, piensan cosas que son gravísimas, Bueno, en serio. La gente grande que es racista, a ver, obviamente hay excepciones, pero yo creo que la gran mayoría de la gente tiene esa idea estúpida de, por más de ser racista, yo soy racista, pero soy políticamente correcto. Entonces, yo lo trato de esconder a eso, ¿me entiendes? O sea, yo no voy a ir y le voy a decir al negro en la cara, che, negro, mierda, no. Lo voy a manifestar a ese racismo, como te digo yo, de una forma más solapada, que no se vea, porque yo sé que está mal, pero yo creo que hay un poco de eso. Y hablando de lo que no del nene sin filtro, con el gordo, nosotros no nos acordamos, pero vivimos una anécdota que nuestra mamá nos la cuenta, ¿no? Que es haber ido a un cumpleaños, estar en el pelotero y había un chiquito que sale corriendo del pelotero y se escapa corriendo y empieza a gritar, pero desesperado, asustado, un monstruo. Y era un nene discapacitado que tenía una malformación en la cara, ¿me entendés? Entonces el nene no entendía eso, no entendía que socialmente, bueno, podés decir eso, porque que está mal y es una persona que nació así porque son cosas de la naturaleza
y no tienen el filtro de decir, no, bueno, esas cosas no se dicen. En cambio, la persona que es más grande y que entiende y que quiere ser maliciosa, capaz incluso piensa lo mismo, cosas peores, pero lo solapa mucho y lo esconde y lo disfraza. Y yo no sé, bueno, obviamente las dos cosas están como el ojete, pero están igual de mal, quizás. La cosa es verdaderamente tener el sentimiento de que todos somos iguales y que no pasa nada, de que tenemos formas distintas, cuerpos distintos, colores de piel distintos y pensamos distinto y vemos la vida de otra forma. Sí, yo creo que, como decís vos, podemos llegar a la conclusión de decir, es algo innato en el hombre, es algo natural del hombre, y cómo nos damos cuenta de eso, que conforme pasa el tiempo, conforme vamos aceptando y adaptándonos a las normas sociales que están impuestas y que son las correctas, nuestro profesor diría la conducta justa de vida, partimos de la base que eso está mal de chico. Nos vamos dando cuenta de más grande que eso está mal, pero tenemos otras actitudes que quizás son aún peor. Sí. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente es natural del hombre el rechazo y por tanto el miedo a ese rechazo. Bueno, y justamente por el miedo al rechazo, nosotros muchas veces terminamos haciendo cosas que nosotros mismos consideramos que son malas o que no nos corresponden o que no van con nosotros por el mero hecho de pertenecer y de no ser rechazado. Entonces terminamos vendiendo un poquito el alma. Entonces hay un proceso ahí en el medio para entender que, no es por ahí. O sea, está bien, yo necesito del otro, necesito el contacto con el otro, pero tampoco perder mi esencia. ¿Me entienden? Sí. Sí, no, o también es estar dispuesto a bancarse cosas que no te tendría que bancar Por por supuesto. ser parte de un grupo, digamos. En un colectivo. No, lógico, digamos. Bueno, gente. Como nos quedamos sin tiempo, no queremos que se haga muy largo, lo vamos a terminar acá el episodio. Pero vamos a seguirlo en un episodio aparte para que no sea todo tan enquilombizado. Así que nada, vamos a subir este episodio y el otro por separado, pero hablan los dos del mismo tema, los dos están grabados continuamente. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio, que en realidad lo subimos al mismo tiempo, así que nada, es la misma acá. Gracias.